Ah, Todo tuyo. Perfecto, gracias Adrián. Bueno, ustedes ya la conocen, Edith Benedetti, ¿recuerdan? ¿Sí? Sus cargos dentro del Ministerio de Salud, cuando fue directora del Hospital Laura Bonaparte, un hospital especializado en salud mental y adicciones, y además que estaba en red para todo el país. Y además es presidenta de una fundación, eso lo sigue siendo, presidenta de la Fundación SEDA, que está ubicada en Villa Soldati, ¿verdad? y en Rosario, En Rosario, perfecto. en los Bueno, dos lugares, en los dos lugares, por ahora, por ahora. por ahora. Bueno, entonces, bueno, le damos la palabra a Edith, ya que la conocen. Quizás se incorporen más chicas más tarde, pero vamos a dar comienzo. Listo. Bueno, yo voy a, para arrancar, eh, yo no sé si alguien se acuerda algo de lo que trabajamos la clase del otro cuatrimestre. ¿Alguien se acuerda algo? No. Bueno, no importa, vamos a retomar igual. ¿Algo sí tenés, Melina, ahí anotado o no? Sí, tiene. Tengo acá anotaciones de las clases anteriores. A ver, Yo porque Sí, pasó un tengo tiempo. algunas la clase cosas. había sido la del video ese de las ratas. Habías arrancado con ese disparador y ahí empezamos a hablar del tema del consumo, de la construcción de subjetividad, las nuevas condiciones de producción de la subjetividad. Antonella, no eh, se te ve la cara, está re oscura. Por tenés luz de fondo. bueno, el contexto, el texto subjetivo que nos constituye como sujetos. Genial, ahora sí. Bárbaro. Muy bien, vamos a retomar desde ahí. Para empezar, no sé, ¿falta mucha gente, Su? No, yo creo que falta Natalia, que digamos que siempre está, y alguna otra persona más, así que podemos empezar nomás. Bueno, yo voy a empezar con esto. Quiero que ustedes miren bien, ¿sí? Ay, no me deja. Animaciones no. Quiero que lo vean. Sí, lo puedo bajar. Representación. ¿Cuál tengo que apretar? A ver ahí. Bien. ¿Ven? ¿Ven bien? Este es un mural que está en México, ¿sí? Que para mí es de un autor anónimo porque nunca pude encontrar quién lo realizó, ¿sí? Yo quiero que lo miren bien y ahora les voy a mostrar esto. Y quiero que vuelvan a mirar, a ver si encuentran si esa pintura, es esta pintura, la pueden ver si está en el mural o no. Es el ojo del caballo. Muy bien, es el ojo del caballo, es acá, ¿la ven? ¿La habían visto? ¿Vos ya la habías visto, Antonella? No, Este no. mural. Mira qué bien. Muy bien. Bueno, ahora hay otros. Ven de nuevo. ¿Ven este? A ver si este lo encuentran. Este fue más difícil. A ver, ¿lo puedes poner de vuelta? Vuelvo al mural. Sí.
¿Vos lo ves, Susana? La verdad que no. Guiándome por los colores, ¿no? Que es la manera que me parece más rápida de ubicar, pero no. Ujú. ¿Alguien lo ve? Porque yo ahora de los cuadraditos la veo a Susana, Melina y Antonella, nada más. Por eso si hay alguien que yo no los estoy viendo, que me diga si lo ve. No, yo no lo encuentro. Ustedes ven que el mural está hecho con todas pinturas individuales, ¿sí? Está acá, mira. ¿Ven lo que estoy señalando? Sí, ¿Lo ven? ¿Lo ven acá? sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora este es más difícil todavía. Chan, chan. No les voy a hacer de todos los cuadritos, quédense tranquilas, este es el último. A ver. A ver si lo ven. Vuelvo a este. Cuesta, ¿no? Encontrarlo. Sí. A ver acá. Felipe. ¿No lo vieron? No. Voy a señalar. Acá, mira. ¿Parecería en el caballo? Acá está, mira. ¿Ves? No, yo me acerco y no me doy cuenta. ¿Ven Ah, esto? sí, sí, sí. Ahora vuelvo. ¿Lo ven acá? Ah, Ah, sí, sí. ah, Bueno, Sí. no, en la cara del sí, muchacho. sí. Estaban, en el caballo estaba este, el otro estaba acá y el otro estaba acá. ¿Sí? Y podríamos seguir, pero no vamos a seguir. Bien. Ahora, ¿por qué se les ocurre que empecé con esto? Chan, chan. Yo mientras voy a ir abriendo la presentación que vamos a trabajar hoy, pero díganme, a ver. Por ahí pensando en esto que veníamos, que trabajamos en las clases anteriores, en esto del contexto y la mirada, digamos, más amplia o ver lo macro sin dejar de mirar lo micro, ver que todo se compone de distintas partes, ¿no? Como que el todo es más que solo la suma de las partes, que cada detalle hace a la complejidad. Por ahí Y hoy nos pensando un vamos a poco. meter con esto, por eso prácticas decoloniales, porque hablamos de ciertas prácticas que son prácticas colonizadoras, ¿sí? Hablábamos que seguíamos a Sueli Rolnik, que plantea que tenemos el inconsciente, el deseo colonizado, y también tenemos las prácticas colonizadas, ¿sí? Entonces se intenta hacer simple algo que es complejo. Fundamentalmente ocurre con las presentaciones vinculadas a los consumos, que se intenta tener un pensamiento lineal, se intenta tener un pensamiento simple y no abarcar la complejidad. Hay un proverbio chino que dice que mientras que, dice, mientras que el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo, ¿sí? Dicen los chinos. Acá nosotros tenemos la dificultad que tenemos que mirar
a la luna y tenemos que mirar el dedo, porque si no nos vamos a equivocar, ¿sí? Tenemos que poder ampliar esa concepción que, lamentablemente, si pensamos hoy, está como muy instalada. No, no, ahí puede. Está como muy instalada. Hoy está que quiere participar. ¿Dónde está? Ahora lo voy a bajar, porque si no, bajo. Yo arranco con esto porque lo bajo, ¿no? Porque si no, no me va a dejar hablar. Perdonen. Pero no sé por qué. Bueno, no quiero. Me volví. No lo logré. Tenemos varias cuestiones, algunas de las que veíamos la vez pasada que tenían que ver con dos cuestiones claves que tienen que ver con esta cuestión lineal, y la colonización, una que tenía que ver con la patologización de la vida cotidiana y otra que tenía que ver con la medicalización. ¿Sí? Hablábamos de esto, de cómo nos venden todo el tiempo, que nos instan a consumir drogas, medicación, ¿sí? Pero que son drogas, para anestesiar cualquier cosa que nos pase, ¿sí? Yo les nombraba varias publicidades que tenemos, que viene una tras de otra. Ahora salió esta, no sé si, me parece que cuando nosotros nos vimos por cuadraditos, todavía no había salido esta que es fantástica. A veces la vida te duele, te tomas un acto. Digo, es esto. Constantemente la propuesta de que anestesiemos, que no nos pase nada, ¿sí? Y con el vínculo a los consumos, rápidamente se tiende a etiquetar, ¿sí? Y a pensar la problemática como si estuviésemos hace 50, 60, 70 años, digo, como si no hubiese habido, por eso digo, discursos antiguos. Nosotros asistimos hoy, podríamos haber ido a algún congreso que está dándose en estos días y escuchar ponencias que en relación a los consumos problemáticos están muy vinculados a discursos de otro tiempo. Incluso hoy pensando que se puso de moda el tema de la ludopatía, se ha puesto de moda hablar de los juegos online, que hay una gran diferencia entre el juego online y la apuesta online. Y tenemos esa falta de análisis en relación a cuánto tiene que ver, ¿sí?, el sistema en esta propuesta, cuánto tiene que ver cuestiones de mercado que entran en juego. Nosotros en nuestro país tenemos ídolos del fútbol, campeones del mundo, ¿sí?, que nos proponen que juguemos, ¿sí?, apuestas que dicen juego, no dicen apuestas, y es apostar. Y entonces se dan situaciones en las que hay un partido de fútbol y para patear un penal se demoran para que la gente pueda apostar, ¿sí?, a ver si lo va a errar, va a hacer el gol, que lo va a atajar. Y esto queda como invisibilizado y queda por fuera, ¿sí?, de los análisis. Entonces, como se arma un nuevo nicho de mercado, porque también hay que decir las cosas como son, hay quienes arman dispositivos, ¿sí?, para atender, por ejemplo, adolescentes que tienen una ludopatía vinculada a las apuestas online, ¿no? Y en esto digo, generar que haya una especificidad en la atención vinculada, como en casi todos estos modelos que vamos a ver, que está vinculada en relación al objeto de consumo. Y esto es importante entenderlo, porque es o la droga, ¿sí?, la droga, que la droga te atrapa, y la droga, que ahora vamos a ver a qué modelo
representa, o cualquier otro objeto. Las redes, internet, los juegos en línea, todo empieza a ser objeto y entonces empiezan a plantearse, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de ley donde se prohíba el juego, vamos a hacer un proyecto de ley donde se prohíba para los chicos que puedan en la escuela, o sea, se empieza a pensar en prohibir un objeto de consumo, cuando en realidad por el mercado se lo está instalando y sabemos que, lo veíamos en el otro encuentro, el problema social de la droga se genera a partir de la prohibición en el siglo pasado, con la creación de las mafias. El hito histórico del siglo pasado fue la ley seca en Estados Unidos. Hito nuestro con la el 23737, marcar que se juntaba, como decía el eslogan de Nixon, la lucha contra las drogas y la asistencia. Entonces, entender que la propuesta que nosotros vamos a llevar adelante en este encuentro, y en el que fue y en el que viene, está pensando en esta complejidad, y esta complejidad implica la construcción de una epidemiología crítica, además de redes de epistemología crítica. ¿Qué digo con esto? Ustedes tal vez lo saben o no, hay un colectivo latinoamericano de construcción de una epidemiología crítica. ¿Qué significa esto? Estamos acostumbrados a una epidemiología biomédica. Entonces, pensar en una epidemiología biomédica es justamente donde se pierde de vista la complejidad de una persona. Da lo mismo. Es cuando hablan los médicos de que tienen una vesícula para atender o que tienen, no sé, un trasplante de corazón para atender. No hay un sujeto ahí. Entonces todos nosotros pasamos a ser objeto de la práctica de ese médico. Y tiene que ver con una corriente, que es una epidemiología biomédica. En salud mental y en consumos está planteado en relación al mismo concepto de epidemiología. Por eso ahora vamos a ver aquí rápidamente unos modelos que sistematizó Helen Knowles en 1975, y la propuesta es que tratemos de pensar, acá yo digo, pensar entendiendo el pensamiento a modo de experiencia. Hacer experiencia implica que algo nos pase. Estamos acostumbrados a que no nos pase nada. En este sistema y en este momento donde supuestamente estamos todo el tiempo ocupados, pero que tenemos que estar informados, entonces terminamos blableando lo que escuchamos en la tele, construimos opinología, ¿sí? Opinamos sobre lo que no sabemos, porque esta cantidad de estar informado por los medios de comunicación y opinando va en contra de producir conocimiento. Entonces, cuando estamos pensando en que algo nos pase, implica cierto impacto y que nos convierte en otro, ¿sí? Yo creo que les había hablado de esto de Persia y el derecho al poco saber. ¿Se los había comentado en el otro encuentro? Susana dice que sí, porque ya me lo escuchó. Melina sé que no, porque por ahí lo dije. No. Bueno, yo después se los paso, porque es un librito que sacamos desde el hospital, pero Persia habla de distintos derechos después de los manicomios, ¿sí? El librito. Y él dice que un día se tiene que declarar el derecho al poco saber. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El poco saber previene omnipotencias, soberbias, individualismos, ¿sí? Y además implica que cualquier saber tiene gusto a poco, ¿sí? Que es inabarcable, ilimitado, inalcanzable el saber clínico. Y lo diferencia del saber poco porque dice que el saber poco es negligente.
pero el sistema nos pide que sepamos poco y opinemos de lo que no sabemos. Y esto es algo que es necesario que uno lo instale, porque muchas veces estamos escuchando. El otro día yo estuve en un pueblo por Santa Fe y después de todo el trabajo sobre algunas cuestiones, cuando terminó, alguien se acercó a preguntarme como un modelo que está en las antípodas de lo que yo planteo, ¿sí? Entonces yo digo, estas cuestiones sí tienen que ver con no escuchar, no prestar, no mirar, o sea, por ahí miró el caballo y el chico, pero no miró, volviendo al mural, digo, ¿no? No lo mostré el mural, es una metáfora. Es quedarse mirando el dedo a lo mejor, ¿sí? Sin ver la complejidad. Y el sistema nos insta a esto, sobre todo con las cuestiones vinculadas a los consumos. Entonces, hay una tendencia muy fuerte a plantearse sobre que si el problema es el objeto de consumo, la solución es la abstinencia, es que no se consuma ese objeto. Por eso estas propuestas de leyes, yo digo, se puso de moda ahora la ludopatía, como si no existiera. Ahora dicen, no, es un problema, es un problema. Es un problema, es un montón, ¿sí? Pero como construimos una sociedad bastante hipócrita, en todos los pueblos hay bingo, en todos los pueblos hay casinos, los casinos, los bingos están vinculados a mafias que ponen plata en los municipios, digo, hay todo un entramado, ¿sí? Que de eso no hablaban. Ahora se plantean a los pibes con el teléfono celular, pueden jugar, apostar, salen del aula y están apostando en el baño. Entonces digo, esta estrategia, la de la abstinencia, la de controlar al otro y tratar de separarlo del objeto de consumo, en realidad es una estrategia que fracasó. Es una estrategia que trajo más problemas y más enfermedad, en todo caso, si se quiere, que soluciones. Ha sido una propuesta iatrogénica, como dos modelos que les voy a plantear ahora. Esto lo sistematizó, les decía antes, para la UNESCO Helen Knowles, no yo, y lo llamó así ella. Este modelo, ¿sí?, que es el más antiguo, es un modelo que ella llamó ético-jurídico, que toma que el problema, hablaba en ese momento de ese modelo, por eso digo monolítico de la droga, pero nosotros podríamos hablar de la droga o cualquier otro objeto de consumo, ¿sí? Por eso digo que hay una fetichización de la sustancia, porque lo que importa, y se le da un valor extra al objeto de consumo. Entonces, como es en este modelo que habla de cosas que son prohibidas, por eso cuando a los genios se les ocurre generar leyes para prohibir, por ejemplo, las apuestas online, que van a seguir estando, porque hay legales y hay ilegales, o sea que en realidad van a generar mayor cantidad de deseo en relación a algo que está prohibido, pero como es ilegal, por ejemplo, porque no están hablando de sustancias, en este caso y en este modelo, legales, ¿sí? Plantea como una paradoja, el sujeto, en principio pasa a ser objeto de la sustancia. Yo siempre que hablo de este modelo me viene a la cabeza un sketch de Capusotto de que era el faso que venía y agarraba, ¿sí? Y esto del contexto de normal y desviados para mí es clave para poder pensar lo antiguo que es, porque sigue estando con mucha representación, planteando que hay cierta anormalidad. O sea, no es normal que alguien consuma, ¿sí?, en un sistema que nos insta a consumir, porque uno es lo que tiene. Por lo tanto, ¿sí? El otro día veía un dibujito donde alguienes criticaban a alguienes porque
los que no tenían dinero, que eran muy pobres, habían logrado comprar una bicicleta a su hijo, y como un vecino que miraba y decía, mira, no tienen plata, y yo qué sé, y yo esto y el otro, y le compran la bicicleta, ¿sí? Bueno, estas son las cuestiones de cómo nos producen socialmente, donde el prójimo es el enemigo, más o menos. Sobre la penalización del consumo y esta ley seguramente la trabajaron con Susana, con los abogados. Así que, ¿no? ¿Su? No, todavía no. Ah, pero la van a Se ver. trabajó, digamos, hubo un abordaje civil y penal con el fiscal que interviene como docente, pero sí dio los modelos, pero básicamente lo que más se dedicó es a desarrollar las ideas que sustentan la 23737 y la 26.000, La de salud mental, 26.657 creo que es el número. 26657. Bien. Ahora, la otra cara de la misma moneda del ético jurídico es el médico sanitario. Este modelo es el que mayor representación social tiene, ¿sí? Es un modelo abstencionista, es un modelo que fracasó, es un modelo iatrogénico, es un modelo que, como el problema es el objeto de consumo, lo que hay que hacer es separar al sujeto de ese objeto de consumo. Entonces se lo encierra. Tiene tanta representación que cuando alguien está en una situación de consumo o de consumo problemático, la primera pedido es la internación, porque la internación sirve de control social en esos casos y no de una intervención terapéutica de 24 horas. Entonces, esto está escrito además, el concepto de cronicidad, en los manuales de DSM-5 y DSM-4. Los manuales de DSM son manuales que construyeron conjuntamente la Corporación de Psiquiatras de Estados Unidos más las multinacionales de los medicamentos, de los laboratorios. Entonces, hay varias cuestiones aquí que son para discutir este modelo, ¿sí? Porque en realidad uno podría decir, si el problema es el objeto de consumo, para todos es el mismo tratamiento. Por eso aparece la idea de los 12 pasos, por eso aparece la idea de que esté acá adentro para que no esté afuera consumiendo. Por eso aparece que cualquier dispositivo terapéutico está vinculado a controlar que no consuma. Entonces es bastante habitual, ¿sí?, que, por ejemplo, centro de día. Bueno, tengo un tallerista que hace carpintería, después tengo el tallerista que hace, no sé, ikebana, tengo un tallerista, ¿sí? ¿Para qué? Para que haga algo, ¿sí?, estando acá adentro. Esto no tiene que ver con lo clínico, eso lo puede hacer en cualquier lugar y está muy bien. Después vamos a retomar esto que planteábamos en el otro encuentro, de qué se trataba para nosotros lo que le pasaba. Pero este modelo que tiene tanta representación en relación a cómo se, digo, no solamente en la sociedad, esto funciona en un nicho de mercado donde armo dispositivos que tienen que ver con esto particularmente y las internaciones que son. Hoy yo estaba en el dispositivo de la fundación que está dentro de la villa, que es de Ural Mínimo, que hoy vamos a hablar algo de eso, y pasaba que me comentaban de otro dispositivo que plantean que el primer mes no pueden salir, ¿sí? O sea, internaciones donde el primer mes no puede salir, no puede ver a nadie. Yo estuve estuve en una reunión, ¿cómo se dice cuando que hacen una jornada donde invitan abierto en el Congreso? La comisión pertinente. Bueno, armaron, sí, 3 diputados que estaban con proyectos de ley sobre Sí, ludopatía. se invita a la comisión. Claro, invitan a distintas personas y sí,
Y lo cierto, ¿sí? Fíjense, estas cosas son maravillosas, porque por un lado invitan, es muy ecléctico, arman cosas eclécticas, porque invitan por ahí a padres que tienen un hijo internado, a pibes de una escuela, a un especialista del CONICET, a alguien o sea, es muy ecléctico. Lo que hacen en realidad es todo por la galería, porque evidentemente no sirve para nada. Pero estos padres que estaban invitados a dar su testimonio, lo que cuentan es que su hijo empezó jugando en el casino, un muchacho ya de 30 y pico, y que bueno, que había entrado en lugares medios clandestinos y que se había metido en líos y que tuvieron que hipotecar la casa para pagar las deudas y que lograron internarlo, ¿sí? A este mucho, es un hombre grande, ya igual, 30 y pico, digo. Bueno, lograron internarlo y dijeron esto, maravilloso, porque sintetiza esto, que primero ni siquiera sabía dónde lo habían llevado a internar, en qué lugar estaba, ¿sí? Lejos, pero no, en algún lugar. Y que durante los 2 primeros meses no lo pudieron ver ni saber dónde estaban, ¿sí? ¿Qué es esta metodología? ¿Sí? Por eso aparece, no, tiene que haber una granja, tiene que haber, ¿sí? Algo lejos, es sacarlo de la escena. Tiene que ver con esta idea. Pero lo maravilloso de estos padres es que terminan diciendo, ahora que hace 7 meses ya que está internado, empieza a ser el hijo que queríamos tener. ¡Cha! Mira vos. Y a mí me parecen terribles este tipo de comentarios, porque en realidad estos discursos de ajenidad, y además es a todos los padres que tienen un hijo que consume algo, les pasa lo mismo. Esta idea de la mismidad. Por eso, ese modelo y el ético son modelos muy viejos y han fracasado. Otro modelo que está y que tiene cosas que son importantes, que lo que han aportado, es el modelo psicosocial, que aportó que el sujeto es protagonista y no el objeto de consumo, que no todo consumo es un consumo problemático. Ustedes vieron que hay modelos que dicen no, hay uso, abuso, dependencia, lo dicen de distintas formas, pero bueno, en realidad lo más importante es que no todo consumo es un consumo problemático y que plantean que la enfermedad antecede al consumo y que en todo caso es un síntoma. Nosotros no estaríamos de acuerdo con que sea un síntoma, sino que ahora vamos a ver cómo lo pensamos y por qué no es un síntoma desde el OPSI. Por otra parte, desde ese modelo, lo social llega a lo microsocial solamente, al entorno. Con el modelo sociocultural, que también es un modelo que defienden mucho los sociólogos, porque también hacen una simplificación de lo que es complejo, se pierden algún cuadradito del mural, plantean algo que es cierto, que es macrosocial, que es un problema, digamos, hasta internacional, con características distintas en América Latina que en otros países del norte, el tema de los distintos tipos de consumo, de lo geopolítico, eso lo trabaja maravillosamente Rossi, ¿no? Adriana sigue estando, Sí, pregunto. sí, Adriana Rossi es su especialidad, lo de lo geopolítico, y todo eso está muy bien entenderlo, porque si no nos perdemos un cuadradito. Pero la realidad es que si yo pienso que es social, muchas veces se termina diciendo es social y nada es social, entonces, porque queda como banalizado el término, plantear que es una oferta de lo social para tramitar un padecimiento, es así, pero no a todos les pasa lo mismo. Por eso yo alerto, porque muchas veces yo he escuchado a colegas plantear que si no hubiese pobreza, por ejemplo, no habría consumo de sustancias ilegales, cosas que no son. Entonces
es muy peligroso muchas veces porque terminan estigmatizando y asocian, como pongo ahí, todo lo que tiene que ver drogas y pobreza, y estos piensen cómo manejan mucho el tema de los medios de comunicación y cómo se insiste en el narcotráfico y las villas, por ejemplo. Esto lo plantean todo el tiempo, ¿sí? A mí, como uno de los centros está en Rosario, me dicen, ay, fuiste a Rosario, tenés cuidado, porque yo creo más peligroso cuando iba a Zabaleta con el hospital, que nosotros ahí tuvimos una casa, en el próximo encuentro les voy a contar todo lo del hospital, pusimos una casa que nos dio el juez Torres, porque habían allanado una banda, y en esa casilla de la villa era un aguantadero de drogas y armas, que se habían enfrentado dos bandas de narcomenudeo y habían matado al segundo Kevin ahí en Zabaleta, y eso pasó en el 2014. Entonces insisten que el problema, y no se lee, que la intencionalidad es una intencionalidad política de instalar, pero además, disculpen, pero los narcotraficantes no están en la villa, no viven en una casilla, hacinados, sin con chapa, ladrillo y en la pobreza. Los narcotraficantes en todo caso están en Nordelta, en Puerto Madero. No viven en la villa. Los que en todo caso tienen la supervivencia con el narcomenudeo tiene que ver con la supervivencia y también algo que socialmente se ha instalado, y se ha instalado como, en muchos casos, como un destino asignado, ¿sí? Entonces, desde estos últimos modelos, y algo que está en la reglamentación de la Ley de Salud Mental, la 26657, es que la estrategia es la de reducción de riesgo y daño. ¿Qué implica esto? Implica que las intervenciones van a estar en función de evitar daños más importantes que tienen que ver con lo que ha sido la estrategia de atención primaria de la salud, en realidad, porque ese es el sentido. No se le impone al otro que tiene que dejar de hacer algo, sino se construye un lugar más protagónico en relación a lo que ocurre, y dejar de consumir no es una condición de inicio de tratamiento. Pero sobre esta estrategia lo tienen a Paveto, que, ¿no? Paveto da todas sus clases sobre esto. Entonces, ahí van a profundizar. No sé si ya lo tuvieron a Paveto. Sí, entonces todo esto ya lo vieron con él. Por eso yo lo menciono, pero digo, entender que la posición es una posición que no implica el control social, o no debería, si uno está trabajando desde esta perspectiva, no implica el control del otro, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo les muestro fotos ahora les cuento. Ustedes ven ahí fundamentalmente trabajo de umbral mínimo, esto es la Villa 3, en Cava, Fátima, que ahí tenemos esta casa de acompañamiento y asistencia comunitaria que trabajamos. Ustedes ven ahí, trabajamos en la calle. Este era un grupo de adultos que siempre se reunían a consumir alcohol en la esquina de nuestra casa, así que empezamos con, bueno, cómo hacer mejor el lugar donde ellos se juntaban. Ahí apareció la idea de que podían pintar, que alguien podía pintar más, poder hacer un dibujo. Bueno, hicieron murales. Ustedes ven que hay adultos y niños, ¿sí? Porque también el poder trabajar cuestiones vinculares para alguien que tuvo vulnerado hasta el derecho a ser niño, tener la representación de lo que es un niño es algo a construir, porque es algo que se le vulneró también. También se le vulneró en muchos casos el deseo de ser madre o padre. Es algo que les ocurrió cuando se estaba discutiendo la ley del aborto. Nosotros trabajamos con el grupo de chicas y algunas de ellas decían que estaban en contra
sobre todo una, porque lo decía así exactamente, bueno, tenía 22 años y tenía 4 hijos, algunos de ellos de 10 años, así que piensen que esto le pasó, no eligió. Entonces planteaba, no, que ella estaba en contra, porque si ella se tuvo que joder, decía esto. Bueno, que se joda. Costó un montón poder trabajar. Ahí, a eso hablo que hay algo desanudado, ¿sí? A veces cuando yo digo están en carne viva, ¿sí? Esto muestra el nivel de arrasamiento subjetivo. Que alguien diga esas cosas muestra claramente el padecimiento. Entonces, el trabajo de ir anudando esto desanudado, que se puede escuchar, se puede ver en algunos de esos niños, sobre todo uno muy chiquitito que ven allá, su mamá decía, es un diablo, ¿sí? Y él, claro, se portaba mal, hacía lío todo el tiempo, ¿sí? Porque si tenía que hacer el diablo, el que se porta mal, él lo iba a hacer con 2 añitos, ¿sí? Entonces digo, esta mirada sobre el otro hacia la construcción de cómo somos, ¿sí? Por eso, pensar en la prevención y en esto de generar lazo, ¿sí? Lazo. Y poder permitir, nosotros también hicimos el juego, ¿sí? Hicimos un grupo de juego con la juegoteca, porque lo que buscábamos ahí también era trabajar cuestiones de las funciones. Porque si nosotros pensamos que lo que le pasa a alguien es que consume nada más y no pensamos en otras cuestiones, ¿sí? En realidad seguramente vamos a terminar armando cosas que nada tengan que ver con lo que al otro le pase. Entonces, pensar acá, ¿qué es un dispositivo? Ustedes escuchan muchas veces que hay un dispositivo de esto, un dispositivo del otro, y se termina planteando el dispositivo como un espacio físico. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, tengo un dispositivo de, no sé, los más comunes son de plástica, ¿sí? Que vengan a pintar, de los martes de 9 de la mañana, no sé qué, ¿sí? Y es para todos lo mismo. Eso no es un dispositivo. Tener un espacio físico y un alguien para que reciba no es un dispositivo. Por eso yo traigo esto de Foucault, porque cada vez que hable de dispositivos voy a estar hablando de algo que ocurre entre. ¿Sí? Si no hay un entre, no hay dispositivo. Por lindo que yo tenga el lugar pintado. Entonces entender, esto que decía Foucault, que el dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica. ¿Sí? Y lo leo porque Foucault, para no, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza. Nosotros tenemos, acá hago un paréntesis, nosotros tenemos una intencionalidad en relación a la propuesta que vamos a hacer. Tiene que tener un sentido. Cuando nosotros armamos el espacio para el juego de adultos con sus hijos, buscamos, ellos venían a jugar y nosotros buscábamos generar alguna, de conmover la posición subjetiva de esos adultos que no habían sido niños, que no pensaban cómo era un niño, que muchas veces justamente hoy escuchaba en la radio alguien que decía que, ya sé que era lo que escuché en el programa de Elizabeth Bernassi, contaba que Lizzie Tagliani, que tiene un programa anterior, contaba que ella, a diferencia de lo que puede hacer con su hijo, no tuvo una niñez donde pudiera no tener responsabilidades, ¿sí? Una niñez donde fuera cuidada, porque su mamá trabajaba mucho tiempo, entonces tenía responsabilidades en relación a lo que había que hacer en la casa, a ir sola a la escuela, ¿sí?
por eso digo alguien que tuvo vulnerado el derecho a ser niño, alguien que tiene que, cuando yo trabajaba, no sé si eso cuando yo trabajaba en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y armamos varias cosas desde educación, pero entre ellas armamos el Jardín de los Abrazos, que por supuesto la reta lo tiró abajo y por eso en homenaje cuando hice el jardín en el hospital, que les cuento la próxima, le pusimos el Jardín de los Abrazos, que así se llamaba el de madres. Me fui por otro lado y me olvidé que iba a decirles del jardín. Bueno, de esto, donde los adultos que traían a sus hijos no habían tenido lugar de adulto y muchos de los niños que venían y estaban 6 a 12 horas en el Jardín de los Abrazos, uno entrevistaba a la mamá y le preguntaba qué hace cuando sale del jardín. Entonces escuchamos que niñas de 3 años ayudaban con la comida, con los mandados, cuidaban el hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer un niño? Jugar. ¿Qué tiene que hacer un niño? Ser cuidado. Yo digo cosas que me van a matar ahora, como me suele pasar, pero por ejemplo, cuando yo era chica se había estipulado que los niños, niñas, teníamos que hacer tareas en el hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teníamos que, si uno lava, el otro seca, poner la mesa, ¿sí? Hacer el cuarto, hacer las milanesas, ponerle el pan, yo qué sé, como tareas, ¿sí? Y yo soy una señora grande, tengo 64 años, ¿sí? Son cosas viejas, donde todavía a lo mejor había algunas conceptualizaciones en relación a las niñeces, ¿sí? No digo infancias, porque infancia, la etimología tiene que ver con el que no habla, ¿sí? Por eso digo niñeces. Entonces digo, no estaban tantas conceptualizaciones en relación a las niñeces. Ahora yo digo, ¿por qué siguen insistiendo en que las niñas tienen que lavar los platos, hacer lo que nos toca hacer a nosotros? Yo puedo decir la verdad, a mí me hincha tener que lavar los platos, o secarlos, o hacer los mandados yo, ¿sí? Y yo he escuchado que dicen, no, porque así aprenden mirando lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si ellos dicen, yo te quiero ayudar, bueno, lo hacemos juntos. Y esto tiene que ver con el vínculo, esto tiene que ver con el aprendizaje, esto tiene que ver con una crianza amorosa, ¿sí? Y nosotros nos encontramos, creo que en el otro encuentro hablamos un poco de desamparo subjetivo y de desamparo social, ¿sí? Entonces, hay situaciones que producen efectos de desamparo porque si hay algo que un niño o un adolescente necesitan, es un adulto consistente, que va a requerir que si no está, ¿sí? Porque hoy decían, bueno, pero también sirve que alguien tenga responsabilidad desde pequeño, y en realidad alguien lo puede llevar mejor, alguien lo puede llevar peor, pero lo cierto es que algo que tiene que ocurrir es que haya algún grande que se haga cargo, ¿sí? Y que tu responsabilidad en todo caso sea hacer los deberes, yo qué sé. No hacer las tareas de la casa. Para eso lo tenemos que hacer los grandes. Dicho esto, cuando armamos un dispositivo, estamos pensando en lo que queremos lograr. ¿Por qué Juegoteca? Porque nos topamos con adultos, ¿sí? Que vienen a nuestro dispositivo y que están en situación de consumo, que tienen hijes y que no juegan. Y no juegan porque nunca jugaron, ¿sí? Y si están metidos en cuestiones que están vinculadas a las apuestas, dejen de decir que eso es juego. El juego es juego, las apuestas son apuestas. Las apuestas tienen que ver con algo del mercado. Es el capitalismo puesto ahí a irrumpir lo que tiene que ver con el juego. El juego es jugar, divertirse, ¿sí?
Entonces, el juego es saludable, las apuestas no. Tienen que ver con otras cosas, con algo que nos mete el sistema de que si nos estamos muriendo de hambre, tal vez, ¿sí? Como hay una publicidad, yo no sé ni de qué juego es, pero dice, y si te toca a vos, entonces está la ilusión de que a lo mejor nos salvamos solitos, no todos. No es que la salvación va a ser para que todos estemos mejor, eso tiene que ver con definiciones del sistema político, ¿sí? Y no individual, pero lo que tiene el sistema es decir, bueno, de a uno se pueden salvar. Entonces, la imagen es del hospital, pero tiene que ver con la estrategia de umbral mínimo de requerimiento, ¿sí? Es importante entender, yo a esta altura creo que no es solamente que tiene que atravesar esta idea a todos los niveles de complejidad que uno trabaje, fundamentalmente con las presentaciones vinculadas a los consumos. Ahora en unos minutos me meto de por qué insisto con presentaciones, ¿sí? Porque la realidad es que en esto de reconstruir lazo, ¿sí? Esto que decíamos el otro día, que no hay otro, que estamos sin brújula, desorientados, nosotros tenemos una intencionalidad. Esta intencionalidad tiene que ver con esto. Intervenimos para reconstruir lazo, para generar posibilidades de que alguien pueda tener un proyecto, ¿sí? El de él, no el que nosotros queremos. Esto también pasa, ¿no? A veces el proyecto tiene que ser lo que nosotros buscamos. Y para eso tenemos que alojar lo que el otro trae, ¿sí? Cómo lo trae y cómo puede hacerlo. Ampliar las posibilidades de oferta, ¿sí? Entonces, si nosotros, volviendo a los modelos que han sido iatrogénicos, que es habitual que digan que, por ejemplo, todos entran a las 9 de la mañana, por ejemplo, todos, ¿sí? Es factible que alguien venga a las 10, si vino. Es factible que alguien venga intoxicado. Es factible que alguien, en vez de venir ese día, venga otro, ¿sí? Entonces, entender que la flexibilidad en relación implica que nosotros entendamos cuáles son esos procesos de que alguien pueda llegar a tener una posición más protagónica en relación a lo que le pasa. Los discursos vinculados a no tiene adherencia al tratamiento, no tiene conciencia de enfermedad, no tiene demanda, son discursos que están muy frecuentes en los dispositivos y que en realidad hablan de, iba a decir, mala praxis, digamos, hablan mal de nuestras intervenciones, ¿sí? Porque si alguien no tiene adherencia al tratamiento, me tiene que hacer pensar qué cosas tendría que hacer para lograr esa adherencia. Si no tiene demanda, la demanda no es, alguien no llega a un tratamiento con demanda. Alguien puede llegar con un pedido. Necesitamos mucho trabajo nuestro, mucho trabajo, por eso es difícil nuestro trabajo, para lograr que alguien tenga demanda. Cuando alguien dice no tiene conciencia de enfermedad, está hablando del modelo biomédico, médico-sanitario. Está hablando de un modelo, porque ¿qué esperamos que diga alguien? Psicólogas había también en este grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Había algunas? No, No hay trabajadores sociales, a ver. Sí, No, enfermeras. sociólogas, Bueno, talleristas. pasa que, a ver, no llega alguien y les dice, sí, yo quiero tener tratamiento porque tengo una neurosis histérica, ¿sí? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Cuando decimos eso, estamos parados en el modelo médico-sanitario. Por eso es importante entender que umbral mínimo implica entender la complejidad de la práctica.
Es más, yo he escuchado colegas decir, bueno, no, y jóvenes, además eso me preocupa más todavía. Bueno, alguien está en un dispositivo que tiene internación, pero empieza a poder salir, por ejemplo, a hacer alguna cosa afuera, ¿sí? Y tiene que venir para comer a las 9 de la noche. Y llegó a las 10. Ah, no lo dejamos entrar. O no le damos de comer. ¿Cómo? Ah, no, porque hay que organizarlo. Sí, hay que ordenarlo, hay que... Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ah, no sabía que eran placar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos eso del otro, que hay que ordenarlo, estamos en una posición de poder en relación al otro y no entendiendo que esa construcción temporoespacial es una construcción simbólica. Si nosotros entendemos que el padecimiento está puesto en el cuerpo, fuera del lenguaje, está fuera del campo simbólico. Por eso, esta propuesta de desnaturalizar estas maneras habituales de hacer, de nombrar, ¿sí? Estas prácticas que además están vinculadas a algo que yo cuestiono, que en todos los casos, no solamente a las presentaciones vinculadas a los consumos, que tiene que ver con el setting analítico, ¿sí? Que alguien tiene que llegar a determinada hora y estar en determinado, y que ese es el tiempo que hay que flexibilizarlo. Hay que empezar a pensar en clave de esta época y en situación, ¿sí? De hecho, muchas veces ha pasado que colegas en el hospital traten de usted con esta idea de la distancia. La distancia, o puede ser que la distancia, yo qué sé, en 1970, fuera decirle a un paciente de usted. Pero hoy, el 2024, es anacrónico decirle de usted a un paciente, porque nadie dice usted a nadie. Es la verdad esta, nadie dice usted a nadie. Por lo tanto, decirle a un pibe que está en una ranchada consumiendo, llega a tratamiento, y decirle usted tenía que venir a las 9 de la mañana y son las 12 del mediodía, así que no puede entrar, es anacrónico y no está pensando en generar un espacio que sea lo suficientemente amigable como para generar con el otro algo de esto que les vengo planteando acá. Por eso planteo que estamos obligados a inventar dispositivos de umbral mínimo que produzcan lazo, ¿sí? Que produzcan cierto, que yo siempre digo de conmover una posición subjetiva, ¿sí? Anudar esto que se encuentra desanudado, construir otros sentidos, construirnos en otros desde lo social, ¿sí? Por eso hablo de fundar con otros espacios que habiliten una producción de subjetividad, entendiendo que la producción de subjetividad también se da en esos espacios que nosotros construimos para dar una respuesta en relación al padecimiento que el otro trae. Cuando nosotros estamos censurando o estamos planteándole no podés entrar, fíjense qué contradicción, alguien está en situación de consumo y llega y le decimos que no puede entrar intoxicado, que no puede entrar con consumo. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, anda, curate y cuando estés bien vení que yo te trato. Digo, estas cuestiones que son absurdas, ¿sí? Cuando más nos necesitan, cuando vienen a hacer una mostración de todo su padecimiento, le decimos no puedes entrar. Entonces, desde esta propuesta es sostener un posicionamiento ético y de responsabilidad en relación a este padecimiento que el otro trae. Están muy calladas. Para los sociólogos es esto. Les traigo a Pierre Bourdieu. Hay cierta enajenación a nivel social. A mí me está preocupando mucho esa enajenación, por esto que dice Bourdieu, que no hay conciencia de tal enajenación. Esto que decía antes
de este efecto colonizador, de este efecto de... El otro día asistí a una capacitación sobre consumos digitales y nos planteaban que todos estamos plataformizados, ¿sí? De cómo las plataformas, somos un objeto de la plataforma, ¿sí? Somos un insumo de las plataformas, porque lo que les sirven es todos los likes que ponemos, todas las cosas que ponemos, les sirven como insumos para su base de datos. Y estamos absolutamente enajenados en eso. No tomamos ningún tipo de conciencia en relación a toda la información, por ejemplo. Después cuando, y acá agrego algo más, se le pone al objeto la problemática y no hay un planteo de nosotros socialmente, los más grandes, hemos construido eso, porque todo el tema de lo digital, las redes, las distintas plataformas, el juego en línea, todo esto lo construimos los adultos, los grandes. Y también uno pensar, ¿dónde estaban esos padres que llegan, yo digo por un caso que yo atendí, vienen a tratamiento cuando le viene en la tarjeta una cantidad de plata que no saben cómo fue, y es que el hijo no duerme y está jugando a la noche? No hay una pregunta de ¿qué está mirando mi hija, mi hijo, mi hija en la computadora, en el celular? Ustedes piensen la cantidad de situaciones otras que se dan. Por ejemplo, las plataformas de citas, ¿sí? De situaciones de quienes son engañadas o engañados o engañades por una plataforma de citas. Hace poco un caso real de un vecino del edificio de una colega que, bueno, los padres no sabían que se había metido en eso de citas y estuvo secuestrado, porque fue un engaño y le pasaron cosas horribles que no le tendrían que haber pasado, de abuso sexual. Una Entonces, mujer muerta también, Edith. Una mujer claro, asesinada y previamente violada también, a raíz de una aplicación de citas. y entonces, cuando pasa con niñeces, ¿sí? Cuando pasa con los adolescentes, el tema es, bueno, ¿y dónde estábamos? Porque ustedes piensen que cuando uno hace una consulta, los padres ponen un nivel de ajenidad sobre, como que se viene a sorprender de lo que le estaba pasando a ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Es más, diría Rodulfo, es como si al adolescente fuera el apellido, ¿sí? Como que supiéramos lo que le pasa a un adolescente. Entonces, Ricardo Rodulfo, que falleció hace muy poco tiempo, alguien que durante mucho tiempo estuvo en la especialización clínica de niñas, niños y adolescentes, un gran teórico y un gran psicoanalista de niñeces, decía, hay que desapelledizar. Ay, una palabra difícil para mi lengua hoy, a esta hora, pero es sacar esta idea de que tenemos un saber. Ah, sí, es adolescente, le pasa esto. ¿Sí? Entonces ya no los escuchamos. Es más, creemos que le tenemos que decir cosas, tenemos que hablarle, cuando en realidad hay que hacer espacio de escuchar, no controlar. ¿Sí? No controlar. Es distinto. Es distinto esta idea que se tiene del poner límites, ¿sí? Porque dicen, no hay que poner límites, poner límites, poner límites. Y poner límites es, además de anacrónico, es autoritario. Silvia Bleichmann, otra psicoanalista argentina maravillosa, que también tiene una producción propia,
también falleció, nos van dejando los maestros, planteaba la diferencia entre poner límites y construir legalidades. Lo que nosotros tenemos que hacer, los más grandes, con el, diría Ana Aren, con el recién llegado, es construir legalidades. Construir legalidades implica que no hay arbitrariedad. El no hay arbitrariedad es, bueno, no poner los dedos en el enchufe porque tiene electricidad, porque te hace daño, porque si llegas a ponerlo te puede matar, yo qué sé. Hay una razón de ser, no es porque se me cantó. Aunque muchas veces en esto de que es difícil ser adulto hoy en día, se termina diciendo, bueno, nada, hacelo porque te lo digo yo que soy tu madre, ¿sí? Bueno, el de hacerlo porque sos tu madre, en realidad, tiene un nivel de arbitrariedad y de sinsentido que no construye norma. En realidad puede construir miedo, puede construir sometimiento, puede construir angustia, ¿sí? Pero no construye una apropiación de la norma. Dicho esto, la pregunta ahí es, ¿dónde estamos los adultos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sociedad construimos? Porque ahora nos rasgamos todas las vestiduras, pero estamos como estamos porque hemos elegido que la mayoría del país que estemos así, ¿sí? Que le peguen a los viejos, que le tiren gas pimienta, Los viejos, yo también soy de los viejos, ¿eh? Tengo 64, así que estoy en la edad de los jubilados, estoy en ese proceso, digamos, ¿sí? Nosotros construimos y legalizamos de alguna manera, y estamos como anestesiados, por eso hablaba de esta enajenación, en términos de lo que diría, iba a decir Camilo Blajakis, César González, que seguramente deben haber en algo, ¿no? Lo nombraron en algún caso, seguramente. Él en una de las entrevistas dice que la verdadera exclusión es la cultural y simbólica. Y entender esta enajenación de la que hablaba Bourdieu y esta exclusión cultural y simbólica, en estos momentos nos tiene que hacer ruido porque socialmente nos está pasando. ¿Sí? Socialmente estamos yendo en un camino de cierto analfabetismo político donde seguimos con una mirada sesgada y pensar cuestiones de o vemos todo y no vemos nada, ¿sí? Estos discursos de lo que decía, de una producción subjetiva que nos lleva a que no resolvamos y que profundicemos problemáticas. Ahora, yo me la pasé diciendo presentaciones, 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 ¿sí? ¿Por qué? Diferencio las presentaciones, la representación, que pongo mímesis, esto me pasa igual. Vieron que, no voy a dar el nombre, pero todos deben saber quién es, hay un actor que tenía un programa de televisión, no sé si y ganaba mucha plata yendo por las provincias a decir que él había consumido y que ahora no consumía más, entonces te explicaba que si él pudo salir, el otro va a poder, yo qué sé. Este es el de la mímesis. Esto de que se construye un saber, si consumía drogas, si no consumía. Yo sé de eso porque consumí. ¿Sí? Este es el discurso. Y si vos consumís, te pasa lo mismo. Entonces yo te puedo decir, mira, el conocimiento que se construye a partir de eso es, si fumás marihuana, bueno, te conviene armar un porro de determinada manera, comprar en tal otra. En todo caso, si vas a consumir cocaína, fíjate, mira que el Paco es el residuo de la coca. Digo, te va a servir para eso. ¿Dónde compras mejor? Tener cuidado en este lado. No construye ningún saber sobre cómo, por qué, porque no nos pasa lo mismo, porque ese discurso tiene que ver con el modelo médico-sanitario, que a todos les pasa igual, ¿sí? Pero resulta que no nos pasa a todos igual, aunque consumamos lo mismo. De hecho, yo qué sé, por ahí, todos consumimos, ponele pan,
Y no nos pasa a todos igual porque consumamos pan, ¿no? Algunos consumen pan porque no van a tener otras cosas. Bueno, es uno de los temas de la pobreza. Consumir pan antes de comer para que se te hinche la panza y tener menos hambre. Común que a los niños de determinados sectores se le dé pan antes de comer. Bueno, entonces, el teatro de la mímesis, yo lo tomo del teatro esto, el teatro de la mímesis es el teatro aristotélico. Es ese teatro que cuando yo voy a ver una obra entendí todo, así fácil, entendí todo lo que pasa, así, y me puedo identificar incluso, ¿sí? Ah, le pasa eso. Bertolt Brecht, en el siglo pasado, plantea el teatro de las presentaciones, el teatro de la narrativa, lo llama el teatro épico, que plantea que es un teatro que interpela al espectador. Él dice, interpela al espectador burgués, produce un distanciamiento, ¿sí? Y lo cierto es que yo hablo de presentaciones por varias cuestiones. En primero, porque no es una enfermedad. En segundo lugar, porque es una presentación de un padecimiento subjetivo que en realidad no sabemos cuál es eso que le pasa, ¿sí? Sabemos lo que muestra, pero vuelvo ahora, creo que puse tiempo para recordar esto que planteábamos, que es una cancelación tóxica del dolor, que es un enigma, ¿sí? Acá, a ver, leo lo que puse. Esto, ¿sí? Que es singular, que no les pasa a todos igual, lo tenían esta y no lo estaba leyendo, ¿sí? ¿Por qué digo desustancializar la clínica? Porque es entender que lo que le pasa no es lo que consume, ¿sí? Hay una autora que se llama Sylvie Le Bourget que habla de la operación Farmacón, ¿sí? El farmacón, que lo escribía Platón de los griegos, era una sustancia que era veneno y remedio a la vez, ¿sí? Entonces, el tema es, ese objeto de consumo tiene ese lugar del farmacón, que es un remedio en relación a, por eso hablo de a ver, lo puse acá, de autoconservación paradójica. No, no lo puse, pero es una autoconservación paradójica. Suelen decir, el que consume, sobre todo el que consume sustancias psicoactivas, se quiere matar, ¿sí? Se quiere matar. Está, Edith, está puesto. ¿Está puesto? Dispositivo en color amarillo. Dispositivo de autoconservación paradójica. Mira, viste, lo había puesto. Muy bien. No, es porque no leo lo que pongo. Hablo, o sea, me acuerdo de los títulos, sí. Gracias, está puesto. ¿Por qué es autoconservación paradójica? Porque es una situación traumática tan insoportable que se pone en el cuerpo, porque tiene que quedar fuera del campo simbólico. Yo antes les decía, no es un síntoma. El síntoma es del campo simbólico y se construye con tratamiento. Si no, lo que trato es lo que no le pasa, que es lo que proponen estos modelos de los que hablaba antes. Por eso no han dado resultado. Y terminan siendo modelos y propuestas supuestamente terapéuticas que lo que promueven es mayor padecimiento. Hasta quienes no están consumiendo. Porque lo único que terminan pensando es en el objeto de consumo. Por ejemplo, piensen, alcohólicos anónimos que manejan la culpa, que a todos les pasa igual, que a los familiares les pasa a todos lo mismo, que tienen un familiar que los hace sufrir porque consume alcohol. Ustedes vieron en las películas norteamericanas, sobre todo, pero aparece acá cuando uno va a veces a comunidades terapéuticas que te dicen que hace, por ejemplo, voy a decir a propósito, sí, 25 años, 3 meses, 2 días y 50 minutos que no consumo. ¿Por qué llevo esa cuenta? Estoy limpia hace tanto tiempo. Estoy pensando todo el tiempo en el objeto de consumo. No logramos trabajar y localizar esto que pongo acá, la singularidad, ¿sí?
no estamos trabajando sobre esta cuestión enigmática de este padecimiento que está puesto en el cuerpo y está fuera del campo simbólico. El síntoma se construye con tratamiento. Siempre esto estoy hablando de presentaciones vinculadas a los consumos problemáticos. Es una, lo puse, sí, es una cancelación tóxica del sufrimiento. No hay psicólogos, entonces no voy a meterme más en esto de que es una suerte de repliegue narcisista y que es un procedimiento económico no estructural. Lo cierto es que lo que le pasa es a todos distinto, es un enigma, y es un enigma que es, ¿por qué digo que interpela al espectador? Porque todos los que trabajamos con consumos problemáticos de cualquier tipo, cada vez las presentaciones son más complejas y nos interpelan la práctica. No sabemos qué tenemos que hacer. La única posibilidad de dar una respuesta es en principio pensar en dispositivos flexibles, es pensar en cómo el ojo lo que el otro trae, es pensar en que no sabemos, como diría Persia, y que la clínica nos requiere estar en esa posición de poder pensar con otros, ¿sí? Ya dije esto, todo esto está puesto. Entonces, entender que se pone en el cuerpo porque nosotros ofrecemos como sociedad presentar padecimientos, ¿sí? Y los ocultamos bien así porque no nos enteramos, a través de estas propuestas de consumo. Entonces, entender que lo que le pasa es que sufre, es que esto que le pasa es tan amenazador, tan insoportable, que porque nosotros lo vemos en la clínica, aunque alguien esté arrasadísimo psíquica y físicamente por el consumo, nosotros que atendemos sobre todo en el hospital y en los dos lados, lo que pasa es que en Rosario es más policonsumo vinculado a cocaína. Nosotros en Capital tenemos más presentaciones vinculadas a un alcohol espantoso, como esos fernanditos que consumen, que no es Fernet, se parece al alquitrán, y Paco. El Paco está cocinado en las villas con sustancias muy tóxicas, muy dañinas, por eso el arrasamiento físico pasa con presentaciones que tienen problemas renales, problemas hepáticos, que tienen EPOC porque lo fuman. EPOC tiene que ver con un problema pulmonar. Por eso digo, yo hablo desde la perspectiva del psicoanálisis vincular, y en esto, desde lo vincular, no se admite al otro como una representación. Ni uno es una representación. Por eso, entender cómo se presenta este padecimiento es entender a un otro desde esa complejidad que trataba de poner hoy en relación al mural. ¿Sí? Y entender que cuando hablo de lo vincular, estoy hablando de pensar los vínculos desde lo vincular. ¿Sí? Por eso digo, no es una relación de sujetos, es potencia. Nosotros ahí también nos tenemos que pensar en ese interjuego. Por eso, esto de desconocer, reconocer y conocer implica estos momentos de distanciamiento, ¿sí? De no estar nunca parado en el lugar de sé lo que le pasa, ¿sí? Bien. Y entonces acá hay parte del equipo de... Esto es Soldati, ahí en Villa Fátima, que estaba como propuesta en la cátedra para si van a hacer pasantías o no, por ahí. El tema es, la clínica, la ley de salud mental plantea
el trabajo interdisciplinario. Sobre interdisciplina, todos decimos cosas distintas, ¿sí? Desde el pensamiento complejo se habla de la transdisciplina y entender, para mi lectura, que la transdisciplina tiene que ver con la concepción social, político, epistémica que tengo en relación a la salud mental, a la salud en general, a los consumos, que tenemos que, todos los que participamos de ese tratamiento, tener ese mismo marco, si eso es lo transdisciplinar. Ahora bien, al momento de intervenir clínicamente, cada disciplina lo que hace es poner en juego el saber disciplinar. Yo lo que, a ver si lo puse. No. Hay que pensarlo en dos planos. La clínica del entre varios es una propuesta de un psicoanalista francés. En su momento lo pensó para trabajar con psicosis y con autismo. A mí me interesó la propuesta del entre varios como una propuesta que implica trabajar como en dos niveles. Uno es el de la intervención con nuestro paciente y la otra es la del espacio que no puede dejar de estar del equipo tratante discutiendo el sentido del tratamiento. No puede dejar de estar. Y cuando digo equipo tratante, digo todos, digo el operador, el acompañante terapéutico, el enfermero, ¿sí? Psiquiatra, trabajador social, psicólogo. Digo, cada uno va a aportar su mirada, ¿sí? Va a aportar, digo, hay cuestiones que aporta un tratamiento. El enfermero, ni hablar, el acompañante terapéutico, ¿sí? En los casos, el operador, el poder pensar en conjunto, si es un tallerista, bueno, ¿qué sentido tiene ese taller? ¿Sí? Nosotros, en los dispositivos, lo que buscamos es en todo caso, primero plantear cuál es el sentido, ¿para qué? ¿Para qué hacemos algo? ¿Sí? Y acá hay una cuestión que vamos a trabajar la semana que viene no, el encuentro que viene, que es el 10 de octubre, me dijiste, ¿no, Su? En relación a la diferencia entre el enfoque tutelar y el enfoque de derechos. ¿Sabes que yo me pregunto, y lo anticipo esto, hago esto porque estoy desde el enfoque tutelar? Cuando estoy pensando desde la perspectiva de derechos, estoy pensando el sentido, estoy pensando el para qué. ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? Y ahí hay que discutirlo entre varios, ¿sí? Y acá, algo que también, un mal de época es la fragmentación, ¿sí? Entonces, empieza a pasar de, es mi paciente, es tu paciente, ¿sí? Es mi usuario, tu usuario, viene acá, pero no, si yo te lo mando, bueno, ahora es tuyo, ¿sí? Hay derivaciones que hacen que alguien quede a la deriva. Generalmente, con las presentaciones vinculadas a consumos problemáticos, tenemos que saber que va a haber necesidad de esto, ida y vuelta, por eso hay tanta flecha para un lado y para el otro, porque lo cierto es que alguien puede entrar por un dispositivo como por ejemplo el que tenemos en Fátima, y en algún momento va a requerir un dispositivo de mayor complejidad, de mayor intensidad, ¿sí? Más específico en relación a un tratamiento, como el que tengo en Rosario, que es terapéutico intensivo. Entonces, si tomando ese ejemplo, nosotros si viene derivado de un centro de salud que está en el barrio donde alguien vive, ahí hay que trabajar con ese centro de salud, con la comunidad. Por eso pongo la red afectiva primaria y no estoy poniendo la familia. Porque si no, muchas veces aparece como representación de familia lo que yo tenía que dibujar en primer grado en 1966, la familia es la mamá, el papá, heterosexual, hermanita, hermanita, ¿sí? Y tenemos esa representación. Y muchas veces
Yo creo que en el texto algo de eso está. Si no les puedo pasar, hay un texto de Cristina Corea y Ignacio Leukovich que hacen un análisis de la era del hielo. ¿Se los comenté la otra vez? Me parece que no. Ellos hacen un análisis de la era del hielo que a mí me parece maravillosa, porque ¿vieron la era del hielo? ¿Alguien vio Sí, la viste, Norma, gracias. Recuerden en la primera que el mamut, el tigre ese prehistórico y el perezoso hacen manada para salvar al cachorro humano, ¿sí? Y se diferencian de sus propias manadas. De hecho, el tigre se enfrenta con su propia manada para salvar al cachorro humano, que no se lo coman, ¿sí? Entonces lo que ellas dicen, estoy haciendo un cuentito muy reducido de un trabajo muy importante que ellos plantearon, que es lo que implica hacer manada es habitar vínculos, que va más allá de lo biológico, ¿sí? Que va más allá de eso, porque eso fue la decisión de cuidarse. Hay una decisión de cuidar al otro, y en esa decisión se habitan los vínculos. A veces en algunas familias, no, aunque fuera la manada original, no se habitan vínculos, ¿sí? Y entonces, insistir en que algo ocurra ahí, a veces es iatrogénico. No, porque la madre lo tendría y no, y a veces no, no va por ahí. Por eso uno tiene que atender bien la complejidad de cada caso, de cada singularidad, porque tal vez justamente eso que pasaba ahí, del no cuidar, del no querer, está vinculado a ese enigma y esa situación traumática que produjo ese desamparo y que termina manifestándose con una situación de consumo. Entonces, entender que habitar vínculos, uno también promueve habitar eso, ser el hacedor de que haya un lugar donde se puedan habitar vínculos en los dispositivos que armamos y también colaborar en armar red por fuera, porque si no lo que hacemos es construir soledades. Atendemos a ese que está en situación de consumo y afuera no le pasa nada, está solo en la calle. No generamos espacios donde pueda construir con otros. Espacios cualquier otro, espacios sociales, del club, del centro cultural, terminamos con la representación de que esas cosas las tienen que hacer en los dispositivos nuestros. Entonces hacemos grupo de adictos. Es viejo hacer eso. El grupo de adictos es del modelo médico sanitario. Si yo dentro del dispositivo voy a armar un grupo, tiene que ser un grupo terapéutico. Y es cierto que me tengo que servir de distintos lenguajes, que lo vamos a profundizar en la próxima con los distintos niveles de complejidad de los tratamientos, pero me tengo que servir de otros lenguajes porque algo que está fuera del lenguaje, que está puesto en el cuerpo, voy a requerir, obviamente, para conmover esto, servirme de cualquier otro lenguaje. Ahora, si eso lo tengo desde lo clínico como una estrategia de la clínica, lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, que haya un tallerista? Un ejemplo, en el dispositivo de Rosario, con 2 pacientes, equipo tratante decidió arrancar a hacer un taller de restauración de muebles, de restauración de cosas, por algo de que venían escuchando de lo que no sirve más, de lo que no se puede mejorar, de lo que no se puede. Venían escuchando esto y empezaron a trabajar están haciendo una restauración ahora de una mesa. ¿Quiénes? El psiquiatra y la psicóloga están haciendo el taller con los pacientes, con estos 2 pacientes.
no un carpintero. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahí tiene que tener una escucha clínica. Entonces, en ese dispositivo, con otra paciente que tiene todo un tema en relación a la comida, hay un taller de cocina que también lo hace el psiquiatra con la trabajadora social. Digo, en esto tenemos que pensar que el dispositivo es algo que genero para producir algo. ¿Y lo hace quién? El que va a poder escuchar e interpretar algo. Porque cuando nosotros pensamos que estaría bueno que hiciera un taller de restauración, ¿sí? Para ser carpintero, yo qué sé. Hay lugares donde puede hacer y nosotros podemos acompañar a ese lugar. Si lo que le sirve es hacer un ejemplo, una psicóloga que me cuenta que ¿no? con un dispositivo, en una supervisión, en el taller de panadería, ¿sí? Su paciente había dicho un montón de cosas que después no llegó al consultorio, entonces no la pudo trabajar. Entonces ahí es donde pierde el sentido. Si va a hacer panadería, que haga panadería, pero no tiene que ver eso con el trabajo. Entonces cuando hacemos talleres, cae el sentido. Me voy a apurar porque no voy a terminar. Esto lo vamos a retomar, el tema de lo que se hace en cada dispositivo, en el próximo encuentro. ¿Sí? Y correr el riesgo es algo que nos propone Andu Martel. Se llama así, un libro de ella que se llama El elogio del riesgo. Paradojalmente, Andu Martel, una psicoanalista francesa que vivía en un pueblo costero de Francia, en una situación, estaba en la playa, en el 2017 fue esto, y había dos niñas que ve que se estaban ahogando. Así que ella terminó buscando ayuda, yo qué sé, se terminó metiendo y lo sacó, y lamentablemente ella terminó teniendo un paro cardíaco del esfuerzo que había hecho. O sea que ella corrió riesgo de todas las formas. Dicho esto, Andu Martel, hay un libro muy interesante, además tiene dos que yo estoy trabajando bastante, uno que es El elogio del riesgo, que tiene que ver con una posición en la clínica, y otro que se llama La potencia de la dulzura. Pero además ella es la que hizo el libro con Derrida de la hospitalidad, que es el librito, que es un librito chiquito de Editorial La Flor. Para mí es un libro muy interesante para entender cuando a veces pensamos en ser hospitalarios, cómo juegan cuestiones de poder y tenerlas en cuenta, porque si no terminamos en posiciones de someter al otro, en definitiva. Pero bueno, avanzo en esto porque quiero que algún minuto para escucharles. Entender que la intervención clínica es una instancia de construcción de nuevas preguntas, en todos los casos, y siempre, y todo el tiempo, porque todo el tiempo las presentaciones son distintas, son complejas, el otro es otro, a veces es demasiado otro, y en esto de sostener lo imprevisible, ¿sí? Esto de pensar, no hay un sujeto esperado. Cuando nosotros pensamos que el otro tiene que hacer determinada cosa, venir de determinada manera, en realidad estamos en una posición de dominación del otro. Lo que tenemos que saber es que el otro nos va a sorprender. No, y esto nos va a tener que llevar a construir nuevas preguntas de qué hacer, ¿sí? Por eso no hay receta, no hay una manera de decir hacemos todos igual. Y pensar los consumos desde lo vincular, yo lo que digo es una invitación a pensar nuevos recorridos. Y como diría Persia, como ver la comodidad de esto, lo ya sabido,
lo imperturbable que a veces tenemos de lo que sabemos, creemos que sabemos sobre lo que al otro le pasa, sobre las propias experiencias, esto que decía este actor que dice que sabe sobre eso, y es correrse de esos lugares, ¿sí? Revisar significaciones y volver la mirada hacia el otro. Y en esto que vuelvan a pensar en el mural. Yo digo, nos enfrentamos a esa difícil tarea, acaso sea cuestión de autorizarnos a movernos de ese lugar tan cómodo que nos lleva a tanto fracaso, porque la realidad que lo que pasa es que en esas posiciones ocurre que somos cuestionados si el otro no deja de consumir o si tuvo lo que dicen una recaída o al final va a ese lugar y no le sirve para nada, ¿sí? Tenemos toda una cuestión de cómo tenemos que hacer que no consuma más y eso. Correrse de ese lugar, autorizarnos a corrernos de ese lugar. Y René Caes, que también yo traigo muchas cosas de los psicólogos porque soy psicóloga, obvio. Pero entender que la obra es el camino, decía Caes, ¿sí? Y les leo la frase de él, que es: todo movimiento creador, ya se trate de una obra de arte o de la cura psicoanalítica, tiene por condición una pérdida de apuntalamiento. Cosa que nos da mucho miedo a nosotros, por eso a veces buscamos recetas y decir cómo se hace, ¿no? La obra misma es el resultado de ese proceso, que del reapuntalamiento de la transcripción, lo que Klee, el pintor, expresó diciendo la obra es el camino. Y cada obra es distinta. El tema es animarse a hacer. Bien, terminé la clase de hoy. Así que nos quedan unos minutos para que ustedes hablen. Me salgo de la presentación, porque si no veo a dos olas, no sé si estaban ahí. Les escucho. Bueno, yo quería decir que me parece súper interesante estas como resignificaciones de cómo abordar el tratamiento, porque uno dentro de lo que va estudiando, cuando empieza a estudiar este tipo de fenómenos, se va encontrando con lo tradicional, lo médico sanitario, que es como lo más normal, común, y con la diplomatura me he dado cuenta de que se está modernizando mucho la forma en cómo tratamos este tipo de patologías. Entonces está muy, muy interesante. No pensémoslo como patologías, porque en realidad sería una manera de mostrar un padecimiento, pero no lo llamaría patología. Porque bueno, lo voy a retomar en la próxima, porque hay que ahí sí pensar las diferencias de los montajes adictivos de suplemento y los montajes adictivos de suplencia. Entonces ahí sí hay que ser muy cuidadoso de el lugar que ocupa ese montaje, ¿sí? Pero eso el 10 de octubre. ¿Alguien quiere decir algo más? Edith habló mucho de talleres, Norma. ¿Tienes algo que aportar? Norma es tallerista, por eso le pregunto. Está muteada. Ahí está. Gracias, profe, ha sido muy interesante todo lo que ha contado. Y también lo que tiene que ver el taller es muy fuerte con lo que sale
con lo que sale de cada encuentro, porque se largan palabras y se transforma en una escena eh, de, de emociones y sentimientos que por ahí lo tenían guardado, y es una buena opción el teatro o lo que tiene que ver con los procesos de clown también, que salen un montón de cosas, como la que usted dijo, que son fuertes y que a veces uno como tallerista o como no docente se pone al frente del grupo y resuenan un montón de estas cosas, ¿no? Como el niño que caminaba por la calle donde había mucha naranja, entonces eso lo que hacemos es ponerlo, plasmarlo en algunos dibujos y en algunas cuestiones, donde después pasa a ser parte de una escena que se comparte entre todos. Y ¿Y los talleres los haces sola o con algún otro integrante de los equipos? yo trabajo con una compañera que es mi apoyo. Hacemos taller de teatro con la metodología de Augusto Boal, Ah, claro, que también trabajé es teatro del oprimido. claro, sí. Entonces, bueno, desatan un montón de preguntas y también un montón Sí, también con de... Teatro Foro y todo eso. Claro, sí, trabajamos con eso, trabajamos con eso. Todo lo que tiene que ver violencia, sobre todo con lo que tienen guardado, que tiene que ver con esto de que hablamos de niños, ¿no? Porque por lo general estamos trabajando con varones en la cárcel y es como difícil poner en palabras para ellos, entonces lo ponen con imágenes. Entonces es más fácil poder después trabajarlo en un trabajo grupal eh, sostenido con colores y curvas y no tanta rigidez y sometimiento, ¿no? ¿Conocen la propuesta de Boal? O sea, el teatro del oprimido, él toma cosas de Freire. Claro, sí, sí, Eh, Nosotros ahora, por una cuestión familiar, interrumpió el venir al espacio de la Villa 3, pero teníamos una profe de teatro que hacía teatro foro y trabajábamos sobre cuestiones de género. claro, Porque sí, el teatro foro lo que plantea es, se plantea una situación de conflicto. Ahí bien, pensando en Floreal Ferrara, el tema no es que no haya conflicto, sino cómo se resuelve. claro. Entonces, Nosotras tenemos escenas con finales no felices para pensar, y está la crisis china, que tiene un principio, la crisis, que es el detonante de lo que pasa, y después lo que cae, ¿no? Al final, como que cae en lo no feliz. uh-huh. Bueno, lo que Entonces nosotros ahí, bueno, trabajamos se ahí en la generan villa. algunas... Sí, sí, ¿Cómo? perdón. No, no, seguí, perdón, pensé que habías. Entonces ahí, bueno, se interpela al público, se le pregunta si esto es real, lo primero que se pregunta es si es real, si han visto alguna situación como esta, que se ha visto en escena. Siempre tratamos de tener el nivel que sea el mismo, el público con, con los actores, y se trata de tener un ida y vuelta con las personas que estén presentes. Lo que te iba a contar, que nosotros lo que hacíamos era de esa situación, en esto de plantear, bueno, cómo habría que haber funcionado uno de los integrantes, ponerlo, ¿no? De la escena. Entonces, alguien dice, bueno, habría que, bueno, a ver, pasá y hacelo. Sí, exacto, Entonces, en así. esto, o sea, al ir pasando y haciéndolo, es
una manera de poder empezar a tramitar cuestiones de la vida cotidiana, de lo que les pasa, ¿sí? Bueno, porque también es difícil a veces romper, por lo menos en el caso del grupo de mujeres con consumo, eh, romper con la idea de que alguien es tóxico, ¿sí? O sea, el pensamiento binario de que hay un victimario que es el tóxico y no pensarse sobre cómo están involucradas en relaciones tóxicas, ¿sí? Claro, y también poner en práctica y el cuerpo que uno está cómodo sentado en un espacio o en un lugar de confort y señalar y apuntar y decir y juzgar y poner etiquetas y que cuando vos pasás, esa persona pasa a poner el cuerpo de la otra persona que está siendo etiquetada o poniendo, es distinto. El Totalmente. pensamiento, las respuestas, las palabras son distintas, porque para uno que está del otro lado, el sentimiento es distinto y las emociones son distintas. Entonces, al poner el cuerpo en ese lugar, tiene otra, se sorprenden al no entender cuál es la situación y ahí entiende por lo que está pasando esa persona o ese sujeto, sujeta. Tal cual, es una técnica buenísima. Sí, sirve mucho. Sí. Le Comentarios. agradezco mucho. No, a vos, me parece buenísimo. Comentarios, disconformidades. No, yo creo que estuvo muy interesante. Veníamos trabajando bastante algo de la fragmentación, de pensar el lazo, pero me resultó como, no sé si nuevo, pero que suma un montón pensar también en nuestra propia posición, en la incertidumbre, en la incomodidad que puede implicar eso. Como, no sé, obviamente, o sea, ahora parece obvio que siempre va a ser más fácil una receta, los 12 pasos, como cosas prearmadas o preestablecidas, y a veces como poner en juego lo que genera esa incertidumbre del fracaso o la sensación de fracaso o no saber cómo, o esto de reivindicar, no saber cómo o de darle lugar a eso, como me parece que es como un componente nuevo, por lo menos para mí, para pensar en este contexto como más macro en el que veníamos situándolo. Bien, qué bueno. No sé, Susana. No, digo que por eso estaba pensando que por eso la diplomatura como la cátedra son interdisciplinarias, porque ningún conocimiento se agota en sí mismo, digamos, ¿no? Y para explicar un fenómeno de estas características se necesitan distintas miradas, y eso está clarísimo, ¿no? Me parece cada vez más, cuanto más avanzamos en la diplomatura, más nos damos cuenta de lo necesario que es poder aportar otros enfoques, otras miradas, y que nos sirven a entender mejor las cosas, a saber que estamos frente, como dice siempre Edith, y eso a veces yo lo repito, ante un sujeto que no sabemos nada, el sujeto inesperado. Norma, te convoco a las próximas charlas, los próximos encuentros, sigas hablando como hoy, ¿eh? ¿De dónde sos, Norma? Estás muteada, estás muteada. De San Martín. Y trabajo, soy facilitadora de teatro, de taller de teatro en el penal de acá de donde está el Buen Aire de San Martín, en la parte de atrás, en 48 CUSAM y 47 abierta.
que están con el código 100, artículo 100, perdón, que ya están para irse a la calle. Y ahí hacemos bastante cuestiones con lo que tiene que ver con lo que ellos sienten. Entonces, por eso esto me suma un montón para ver que estoy haciendo las cosas mejor, cada encuentro mejor. Norma está además en Marabunta. Sí, los fines de semana estoy en Marabunta ¿Sabes cuál como es? operadora. Marabunta, ¿no? Sí, Si conoces Marabunta. sí, No le sí. Yo pregunto no, a Edith. no, yo no. Es una casa convivencial de la comunidad Ujú. trans, Ah, acá en San Martín también. Están los fines de Sí. semana, ¿verdad, Norma? Sí, estoy sábado y domingo con las guardias. estás a full. Y hoy no hablaron, pero siempre lo hacen. Melina está en Salta y Adriana está en Moreno. Pero bueno, ya es, no sé, es la hora, si ya es la hora, si terminamos o quieren hacer alguna otra pregunta más, algún comentario más antes de cerrar. No, en realidad, bueno, yo no hablé porque me pareció súper claro todo lo que planteó Edith, muy interesante. Ella siempre con esta mirada, digamos, de alojar al otro, me parece fundamental. Entonces no tengo mucho más que aportar. Nada, me pareció clarísimo todo lo que planteó y bueno, me queda esta idea de correr el riesgo, ¿no? En nuestras intervenciones, esta idea de, bueno, del conocimiento entre varios, de construir y arriesgarse bueno, al no saber bien. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, te dispensamos, Adriana, porque vos siempre participás. Bueno, entonces cerramos por hoy. Nos estamos viendo el Cerramos por próximo hoy. jueves. ¿Sí? Edith Bueno, va a volver el 10 de octubre, va a ser la tercera y última clase, Edith, así que si quedan cosas pendientes que uno ha ido rumiando en la primera y en esta segunda, tendrán una tercera oportunidad para poder plantearlas, charlarlas nuevamente, volver sobre algunas cuestiones que ya se hablaron, pero renovadas, porque uno cuando lo va pensando, con el paso del tiempo parece que aparecen cosas nuevas. Así que bueno, entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Y yo me estoy quedando con Edith y con Adrián y con el resto las despido hasta la próxima. Buen fin de semana, chicas. Muchas Chao, gracias. gracias. Buen fin de- Buen fin de... Buen fin de, gracias. Bueno, Estamos en soledad. estamos en ya me salud. cerraste, apagaste, no, la grabación, quiero decir.